Buenos días, clase. Hoy os traigo una nueva figura donde las vistas vienen dadas, como sabéis, en diédrico y es una perspectiva caballera que nos piden, ¿vale? Y como os comenté la última vez, normalmente el coeficiente de reducción sobre el eje en perspectiva caballera es de 1/2, pero hoy nos va a decir que el coeficiente de reducción va a ser de 2/3, ¿vale? Entonces nosotros ya sabemos que sobre el eje Z y sobre el eje X en caballera no hace falta aplicar este coeficiente de reducción, pero sí lo vamos a tener que aplicar sobre el eje Y, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, pues lo primero sería, lo que yo haría es poner las dimensiones que tenemos sobre X o Z, ¿vale? Que son en verdadera magnitud, si no nos han dicho que hagamos ninguna escala, esto va a ser escala 1, 1, ¿vale? Y para buscar ese coeficiente de reducción, lo que haremos es prolongar el eje Z, ¿vale? Y llevar sobre Y, por ejemplo, 2 centímetros. Y sobre la prolongación de Z, 3 centímetros. Eso nos va a dar dos puntos que vamos a unir entre sí con una recta. Y esa es la línea que nos va a permitir llevar, digamos que la escala, entre comillas, del coeficiente de reducción sobre el eje. Entonces, sobre el eje Z me he llevado, como veis abajo en ese punto, la medida real, esos 80 que aparece acotado en la planta, ¿vale? Y mediante paralelismo me voy a llevar esa medida de nuevo ahí, ¿vale? Ahí veis cómo ese punto 1 en verdadera magnitud sería 1'' y sería la profundidad, esos 80, ya de modo reducido. A partir de ahí tendríamos que empezar a levantar la figura, a levantar ese sólido capaz, o mediante las plantas, ¿vale? Utilizando las vistas. Empezaríamos a levantar, ¿vale? También sabemos que 30, que es lo que mide esa cara en profundidad, también tenemos que reducirla, ¿vale? Entonces, como esos 30 viene a coincidirnos con el coeficiente de reducción de 2/3, yo me he llevado 3 al principio sobre esa prolongación de Z y me ha dado ese punto que es unido con 2, pues lo que he utilizado es ese punto de referencia, ¿vale? Por eso lo hemos detallado directamente. Sacaríamos esa cara, haríamos la otra cara que ya tenemos mediante paralelismo e iríamos completando la figura. Esta pequeña cara que acabamos de levantar está acotada, ¿vale? En 20, como veis a la izquierda, ¿vale? Y como es paralela al plano X o Z, no necesita ningún coeficiente de reducción. Así que nos llevamos la medida tal cual. Seguimos levantando. Y vamos a ir buscando ese elemento oblicuo, ¿vale? Que no sabemos todavía cuánto mide. Para ello, como veis en la planta, hemos trazado una línea de referencia para buscar la profundidad sobre el eje Y, ¿vale? La medida son 35, ¿vale? Entonces lo que tendremos que hacer ahora es, desde el punto 1, que ya lo tenemos añadido, hasta sobre la prolongación de Z, nos vamos a llevar 35. Y mediante líneas paralelas a la línea de dirección del coeficiente de reducción, vamos a situar dónde se encontraría ese punto, ¿vale? En caballera. Primero nos llevamos ahí, como veis, y después mediante una paralela a OX, encontramos ese punto de corte donde se va a iniciar el elemento oblicuo. Levantaríamos la cara mediante paralelismo y ahora nos faltaría encontrar dónde se encuentra la otra parte de ese elemento oblicuo, ¿vale? Como viene ahí acotado, la dimensión, la anchura de esa cara es de 25. Y como es en verdadera magnitud, llevamos los 25 tal cual. Levantamos la cara y ya nos quedaría unir esos elementos, ¿vale? Esos puntos con dos líneas que van a ser oblicuas, no van a ser paralelas a nada, ¿vale? Sí paralelas entre sí, pero no paralelas a ninguna cara de ese triedro. Bueno, pues como veis, el siguiente paso será situar esos 3 puntos que aparecen ahí, A, B y C, que diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues estos van a ser 3 puntos que van a ser parte de las trazas del plano que secciona nuestra figura, ¿vale? Así que vamos primero a situar esos puntos. Bueno, primero voy a dar un poco de fuerza a la figura, repasando un poquito las líneas más importantes. Y vamos a repasar los puntos. Por ejemplo, el punto B,
se puede obtener fácilmente. Sabemos que mide 20, esta es la planta, se situaría ahí en rojo. El punto C está en la cara posterior de la figura a una altura de 50, ¿vale? Y lo hemos coloreado de verde. Y nos faltaría el punto A, que está sobre el eje Y, y como veis está justo a la mitad de esos 35, que sería 17,25, pero una solución más inmediata sería trazar la mediatriz, ¿vale? Entre 1 y el punto donde estaba 35, ¿vale? Esa sería la mediatriz. Mediante esa mediatriz me la llevaría paralelismo y en amarillo obtendríamos el punto A. Bueno, pues esos tres puntos, A, B y C, repito, A amarillo, B rojo, C verde, van a ser puntos por donde va a pasar nuestro plano. Empezamos a unir el punto A con el punto B, que ambos están en el plano horizontal, y donde me corte con X, sé que por ahí tiene que pasar la traza prima, la traza que está en el plano X o Z, y ha de pasar por el punto C. Así llegaremos hasta el eje Z, y ya solamente nos faltaría unir ese punto en Z con A, ¿vale? Ya tenemos el plano representado, ya tenemos la figura representada, ahora faltaría la sección. Y para la sección es lo mismo que hicimos en axonométrico, ¿vale? Incluso voy a utilizar también colores de referencia. En amarillo voy a poner las trazas que están en el plano del suelo. En azul las que están en el perfil. Y en rojo las que estarían en el alzado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que buscar son las caras donde va cortando nuestras trazas a los sólidos y trazando paralelas a las caras del triedro, ¿vale? Vamos a ir realizando la figura, veis que estamos rodeando hasta que lleguemos a ese elemento oblicuo que tendremos que bordear, ¿vale? Y uniremos con una línea verde para que veáis que, bueno, verde la hago yo para explicarlo, pero para que veáis que no tiene ninguna relación de paralelismo con ninguna otra de las líneas de las trazas del plano, ¿vale? Bueno, pues esto sería una figura en caballera. Espero que más o menos haya ayudado un poquito y sobre todo es interesante ver que el coeficiente de reducción puede variar, no siempre será un medio, aunque normalmente sí es un medio, ¿vale? Solamente faltaría marcar las zonas vistas y ocultas de esta sección. Como sabéis, aquellas caras que están en la parte posterior de la figura serían discontinuas, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo. Esto sería discontinuo, discontinuo por aquí, ¿vale? Siento el programa de la pizarra digital esta, no es muy idónea o apta para el dibujo técnico, pero es que es la única que hay en internet que he podido encontrar que me venía medio bien, ¿vale? Y nada, esto sería completar la figura, ¿vale? E ir eliminando las líneas discontinuas. Esta de aquí abajo del suelo, por ejemplo, tampoco se vería. Esta amarilla del suelo tampoco se vería, la que están ocultas. Y eso, desearos que vaya todo bien. Nos vemos prontito, ¿vale? Y si es en clase, mejor. Venga, un abrazo, hasta luego.